la defensa de uno de los que está involucrado y de los que, según ella misma denunció, fue perseguido, entre otros, por el fiscal Stornelli. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Cuál es su análisis de lo que dijo Stornelli en el día de ayer? Stornelli, la verdad que con este tipo de manifestaciones lo que hace es reafirmar cierto modo de extorsivo y hasta patoteril, ¿no? Para comunicarse en medios de comunicación afines, como mencionaban ustedes. Pero por sobre todas las cosas, tener un profundo desprecio por la institucionalidad. Es un fiscal que está procesado por 2 hechos de suma gravedad. Desde ponerle o intentar ponerle droga al ex marido de su actual pareja e intentar hacerle una cámara oculta a un abogado en cuya causa él es fiscal. Y simplemente desprecia el accionar de la justicia diciendo que esos hechos son mentiras y son falaces. Por otra parte, se extraña profundamente de que sea señalado como un fiscal que está procesado y que aún continúa en funciones, cuando apaña o apañó que mientras él era fiscal un presidente de la nación que directamente señalaba a los jueces que no resultaban afines. Cuando intentó explicar la existencia de una mesa judicial que hablaba de temas de institucionalidad, etcétera. Y por otra parte habló de la causa Operativo Puff, que justamente es una causa que comenzó a través de la metodología que se denunció en el D'Alessio Bay, es decir, la introducción de pruebas o de espionaje ilegal en el circuito legal, justamente con la complicidad de fiscales como Stornelli. Esas escuchas, teóricamente, que le llegaron en un sobre a Stornelli, fueron producidas justamente por el cableado del penal de Ezeiza, que está siendo investigado en la causa de Lomas de Zamora. Es decir, si nosotros observamos todo lo que fue la persecución del entente judicial con los medios de comunicación que resultaron, obviamente, que fueron displicentes, omisivos, o que pasaban el discurso que los favorecía con funcionarios, entonces vamos a perder todo este rastro. Por supuesto que es un discurso totalmente, como te decía, con un profundo desprecio a la legalidad, también porque el fiscal Stornelli se ha paseado por los canales de televisión a decir por qué no iba a ajustarse a derecho y a presentarse al juzgado de Roma Espadilla, diciendo simplemente que una causa o la citación de un juez federal era justamente una operación. Yo creo que más desprecio por la institucionalidad de justamente un fiscal incompareciente no hay. Y aún así fue procesado y confirmado su procesamiento por la Cámara de Apelaciones por dos hechos de suma gravedad. Es decir, habla de D'Alessio incluso como una persona que está fuera del uso de sus facultades mentales. Pues esa persona que está fuera del uso de sus facultades mentales fue a su fiscalía a declarar y lo llevó a Bruce Adobat. Ahí no le pareció ningún loco ni nada por el estilo. Fue a declarar en la causa Genel el 5 y el 12 de noviembre del 2018, cuando después del peritaje trucho de Cohen se había caído esa causa madre de la causa Cuadernos. Tampoco le pareció ningún loco. Y cuando Pablo Barreiro le señala que había una persona que estaba extorsionando y pidiendo dinero en su nombre, tampoco introdujo esta manifestación de investigaciones. Con lo cual creo que lo que hace es una defensa en un medio afín, que no le va a hacer preguntas incómodas y que tampoco le llama la atención que un fiscal que está doblemente procesado todavía continúe en funciones y ni siquiera se ha apartado hasta que su sentencia esté firme. Doctora, y en relación a la frase y al mensaje que le envió el presidente de la República Argentina, ¿para usted también fue en tono amenazante? ¿Fue una amenaza lo que hizo el fiscal? Sí, aparte fue una amenaza, por eso digo, utiliza un tono que superficialmente parece ameno, pero encubre algo patoteril, como te mencionaba, porque habla en su carácter de fiscal, y un fiscal no solamente es fiscal y representa la legalidad y los intereses públicos, también tiene que parecerlo, tiene que tener ciertas reglas de decoro, el mismo decoro que él dice que, por ejemplo, no tienen los ministros actuales que hablan sobre la profunda transformación que necesita la justicia. Entonces, confunde su rol de hombre, entre comillas, ciudadano ordinario, con su rol de fiscal. Sin embargo, se aprovecha de su carácter de fiscal para hacer una suerte de amenaza
por los dichos del presidente de la Nación en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias. Ahora, doctor Adrián Salonia, buenas tardes. Ayer lo señalaban diferentes sectores del oficialismo, ¿no? A ver, una justicia en el siglo XXI que tiene los privilegios del siglo XIX. A ver, no rinden cuenta de sus actos, ¿no? Y cuando el presidente, y ayer lo hablaba también Juana Morín con el gato silvestre, cuando el gobierno habla de un posible cambio o de una reforma judicial, ahí está la defensa corporativa. Sí, defensa corporativa que se hizo sentir también desde la Alianza Cambiemos al momento en que interrumpieron al presidente de la Nación cuando hablaba de la sustracción de la institucionalidad por parte del Poder Judicial de la Nación, que al parecer todavía le rige cierto oscurantismo y no se puede, es un poder que se autoaudita, como decimos. Está autofiscalizado, una Corte Suprema de Justicia que maneja un presupuesto que tiene que manejar el Consejo de la Magistratura, una Corte Suprema de Justicia cuyos fallos son oportunos y son elegidos políticamente para presionar el poder político y que desembosadamente habla de los fallos que probablemente saldrán en el caso de que, entre comillas, se sientan presionados. Yo creo que lo que se está pidiendo es una justicia cercana, una justicia moderna, una justicia eficaz, una justicia cuya tutela de justicia, valga la redundancia, sea eficaz, sea oportuna, cuyos fallos no demoren muchísimos, una justicia con perspectiva de género, en donde claramente siempre la justicia llega tarde y demorada, donde hay un sesgo absolutamente machista que se trasunta en los fallos, que se trasunta en el desdén de las denuncias de las damnificadas, que lamentablemente terminan en resultados fatales. O sea, no se está pidiendo nada que no sea ni profundamente democrático, ni profundamente republicano, ni profundamente público e institucional, tal como debe caberle un poder del Estado, como es el Poder Judicial. Entonces, me parece que de algún modo es una resistencia corporativa a desprenderse de ciertos privilegios que estaban absolutamente naturalizados en la sociedad. Bien, doctora, gracias por este contacto, es muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Momento de hacer una pausa, muy pero muy cortita. Esto es Minuto.